Esto es una probadita de lo que verás en este episodio. Por un lado está el contacto que acoge, que sostiene y que contiene. Por el otro lado, este contacto del que me cuelgo, o puede ser la frialdad de un no contacto, pero también puede ser el ahogo. Y que muchas veces, pues no todos tenemos la posibilidad de tener una buena historia con el contacto, ¿no? Pero creo que sería importante como rescatar también esta idea de que todos merecemos ser tocados con amor, ¿no? Pero hay un momento en el que lo perdemos, ¿no? Es como algo ha pasado en nuestra historia, que llegó un momento en el que nos perdimos del contacto. La espiritualidad también es esto, ¿no? Como una confianza y una entrega. Claro. Y que Sí. hemos tenido que ajustar y revisar nuestra historia, ¿no? Con esta biología, con lo que nos sucede. Sí. También para mí Paz Creativa ha sido un refugio en medio de movimientos que ocurrieron en mi vida. Así que sí, me siento en casa. Respira, este es tu espacio. Bienvenidos a Paz Creativa, el podcast. Un encuentro para detenernos, escuchar y sentir. Aquí, a través de las voces de Paz Creativa, exploraremos el arte de habitar el presente, de conectar con el cuerpo, la mente y el alma. Cada episodio es una invitación para sumergirnos en la sabiduría de los terapeutas, maestros y guías que nos comparten herramientas para el bienestar, la sanación y la transformación. Soy Lalo Castro y te acompaño en este viaje hacia lo más profundo de ti. Bienvenidos una vez más a este espacio Paz Creativa, el podcast. El día de hoy tenemos una conversación totalmente distinta y diferente con una persona que su voz toca el corazón, sus manos tocan tu cuerpo, pero sobre todo su forma de estar te ayuda a abrirte y te ayuda a acompañarte en la vida. Betty Trujillo para mí es una amiga, cómplice, ha sido mi terapeuta, pero también un ser que creo y considero que su granito de arena en el crecimiento personal, en el estado de Chiapas sobre todo, y en San Cristóbal, abrió una brecha bien importante. Y el día de hoy vamos a descubrir todo lo que hace, lo que tiene y qué nos pueda compartir el día de hoy. Bienvenida, Betty. Qué lindas palabras, muchas gracias. Yo creo que es lo que me significa si veo en ti. Y creo que esta conversación la teníamos pendiente para compartir. Creo que la primera vez que hicimos un intento fue en pandemia, Sí. de ver cómo se podíamos acompañar gente desde el Zoom y hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y ahora tenerte aquí es un gozo. Gracias. También para mí Paz Creativa ha sido un refugio en medio de movimientos que ocurrieron en mi vida cuando me abriste el espacio aquí. Así que sí, me siento en casa. Pues bienvenida, Betty. Y yo he visto tu caminar. Hoy por hoy, se puede decir que me entero de una escuela que tienes. Prácticamente hay un servicio en tu caminar que ahora acompañas a través del Mm. contacto. Me encantaría que pudiéramos platicar de ello. Sí, sí. Cómo el contacto va desarmando la estructura del personaje. ¿Tú qué has visto por ahí? Bueno, sí, yo creo que ha sido todo un descubrimiento también para mí en este camino como del trabajo psicocorporal. Digamos que de entrada yo me formé primero como, bueno, como psicóloga primero y luego como psicoterapeuta gestal, pero a mí el trabajo corporal me dio como una visión, en primer lugar, acerca de mí misma, que no había obtenido antes. También porque de alguna manera considero que en mi vida había sido como una persona muy mental, que quería resolver la vida desde la mente, que quería entender la vida. Así que cuando descubrí el trabajo corporal, para mí fue como descubrir una dimensión completamente nueva de mi ser.
en donde curiosamente tuve la sensación de que podía confiar como mucho más, ¿no? Que era como estar en el cuerpo para mí era realmente como estar mucho más aterrizada y con un mayor sentido de la realidad y de lo que ocurría, no solamente afuera, sino también internamente. Así que ese gran descubrimiento pasó a ser, digamos, como una formación en masaje psicoterapéutico, y a partir de eso, pues, el descubrimiento de todo lo que el contacto significa, que ha sido maravilloso. Y yo creo que además en los últimos años, como todo esto del trabajo somático ha estado teniendo como una relevancia muy grande, justamente porque cada vez comprendemos más todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y cómo el contacto tiene esta capacidad de ayudarnos a regular nuestro sistema nervioso. Así que ha sido como un camino de muchos descubrimientos, pero además muy gozoso, ¿no? Mm. Como que esta es mi sensación, como que hubo un tiempo en que el trabajo terapéutico parecía que era todo llanto, todo descarga, todo catarsis, y no es que haya dejado de ser así, pero también es que con el trabajo corporal y de contacto hay una parte que es muy gozosa también, que es de mucha nutrición, ¿no? Y yo creo que es algo que necesitamos muchísimo. Entonces, a ver, ¿qué te puedo empezar a contar? Como desde el trabajo con el contacto, bueno, que el contacto es vital, ¿no? Como dentro de muchos estudios que se han hecho, algunos un tanto crueles, incluso como en el contexto de mamíferos como los monos, por ejemplo, prefieren el contacto que el alimento, que la comida, Mm. ¿no? Es decir, el contacto es un alimento, como primordial para todos los mamíferos, como es una parte muy esencial de nuestro desarrollo. El contacto cumple una función también de estimulación neurológica durante el desarrollo, de tal manera que las personas que no tienen contacto también pueden tener más adelante dificultades en el aprendizaje. Wow. Entonces, es algo que realmente es muy relevante, parte de nuestra condición biológica, digamos, como es el contacto. Y de alguna manera, cuando nosotros nacemos, como al ser recibidos por el contacto, digamos, como ese es el lenguaje que se establece entre el bebé y sus padres, ¿no? Y de alguna manera este contacto, este acoger al bebé en el contacto, en el calor del cuerpo, como en los brazos, en el pecho, cerca del corazón, todavía percibiendo el latido, es como generar como una matriz externa, digamos, Mm. ¿no? En donde el bebé se va a seguir desarrollando, ¿no? Y esto es una cosa maravillosa, como todo el tema de toda la comunicación que ocurre en este contacto, todo lo que se está transmitiendo a través de este contacto, ¿no? Y es el contacto como de la piel con la piel del bebé y también el contacto de la mirada, ¿no? Es como para un bebé, como mirarse en los ojos de su madre es como mirarse a un espejo, y depende cómo la madre lo ve, pues es como el niño, el bebé, la beba se van a sentir, ¿no? Es Mm. como allí, digamos, le devuelve su reflejo esta mirada y es su primer espejo, es el primer lugar en donde se mira, en donde se siente, ¿no? Es el cuerpo de la madre en el que un bebé puede descargar toda su frustración, toda su ansiedad, en donde puede satisfacer su hambre, en donde puede relajarse también, ¿no? Como donde puede completamente soltarse, ¿no? Mm. Entonces, todo eso está en la memoria de nuestro cuerpo, ¿no? Y de alguna manera, como esto es así, como y sigue siendo así a lo largo de los años, pero hay un momento en el que lo perdemos, ¿no? Es como algo ha pasado en nuestra historia, que llegó un momento en el que nos perdimos del contacto.
Y bueno, así como es algo fascinante todo lo que ocurre antes, ¿no? También es muy triste como esta pérdida que se da del contacto. Como yo creo que tiene mucho que ver con muchos temores acerca del abuso, ¿no? Como de en un momento dado en la historia, como haber puesto unos límites para el contacto, o un poco como satanizar un poco satanizar también el contacto, o vincular el contacto necesariamente con sensaciones sexuales, Mm. ¿no? Entonces, sin embargo, el contacto, pues, es un medio para expresar la ternura, para expresar el aquí estoy, ¿no? Como cuando alguien te pone una mano en el hombro en un momento difícil, es como un aquí estoy contigo, ¿no? Es una manera para consolar, para Contener. calmar, para contener, y también es uno de los medios más directos para expresar el amor. Entonces, esto como que es una cosa muy triste. Y estas barreras que podríamos decir que se van desarrollando por lo que acabas de mencionar, ¿cuál crees tú que son de las primeras implicaciones u obstáculos que vamos teniendo en la vida adulta que como consecuencias de? Ujú. ¿Qué podrías tú decir que podría ser como cosas que pueden suceder si no tenemos contacto? Claro. Bueno, por un lado, yo creo que, a nivel como de las relaciones, como se va generando como una cierta como distancia. También una desconfianza, Mm, ¿no? Como en el otro, en los otros, incluso a veces en nosotros o nosotras mismas, que no sabemos si es prudente, si no es prudente, si tengo que cuidarme o no tengo que cuidarme. Entonces, de alguna manera, empieza a haber como una desconexión de nuestra como instinto natural, ¿no? De ese conocimiento natural de lo que necesitamos y nos desconectamos de nuestra necesidad hasta que llega un punto en el que hasta creemos que no lo necesitamos, ¿no? Hasta que alguien nos toca, de pronto nos caemos en la cuenta de, no, como cuánta falta que me ha hecho esto, mm, pero podemos llegar a niveles de desconexión en donde definitivamente como no reconocemos la necesidad del contacto, no reconocemos. Y luego, por ejemplo, cuando para madres que han perdido esta capacidad, digamos, de contacto, pues es también como un enfriar la relación con los bebés, con las bebas. Hay una torpeza en no saber cómo tocar, en desconectarnos como de esto que es tan intuitivo, ¿no? Humberto Maturana, que es un biólogo y filósofo que admiro mucho su trabajo, él es chileno, como habla de, como de nuestra naturaleza mamífera, ¿no? Y él dice, uno puede ver a los gatitos, ¿no? Como todos juntos, que duermen todos pegadizos, cómo se generan calor unos a otros, como si tienes un perro, de mascota, pues sentir cómo viene, cómo se te pega, cómo se te sube, cómo lame, cómo. Y Humberto Maturana dice, bueno, los seres humanos necesitamos incluso más que eso. Guau, Pero no lo expresamos, ¿no? Como no lo pedimos, no lo decimos, ¿no? Lo reprimimos, claro. ¿no? Entonces, estamos muy, muy desconectados de eso, y si pensamos que necesitamos más que estos animalitos, o sea, que eso significa que estaríamos todos hechos un muégano todo el tiempo, ¿no? Pero me parece como una imagen muy bonita y me parece como también una imagen inspiradora en el sentido de hacia dónde tendríamos que caminar, ¿no? Como hacia un reconectarnos con esta necesidad del contacto, con nuestra capacidad de tocar, de aproximarnos, de contener, de sanar, em, como para hacer caso a nuestra naturaleza, ¿no? Como vivir más en nuestra naturaleza.
Y con estos años de experiencia y de acompañar gente, yo creo que has podido escuchar cierta lista de creencias o de miradas acerca del contacto. Claro. ¿Cuáles crees tú que es la mayor creencia que nos aleja de poder expresar esta necesidad o ¿qué podría ser? Sí, necesidad de afecto, de recibirnos, Sí. ¿no? Sí, bueno, yo creo que, digamos, una de las cosas que más saltan a la vista por lo fuerte que es el abuso, ¿no? El abuso, en etapas de nuestra vida en donde todavía tenemos mucha confianza y mucha necesidad, ¿no? Cuando se distorsiona y un adulto aprovecha, del contacto y del cuerpo con un infante, una infante, como distorsiona también para ese infante lo que el contacto significa, ¿no? Y lo pone en un contexto y en una dimensión que un niño y una niña todavía no están en posibilidad de comprender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, como ahí como empieza a ocurrir como una cuestión de desconfianza del contacto, ¿no? De no saber hasta dónde sí, hasta dónde no, qué es agradable, qué es desagradable, qué, digamos, como es sano y qué no, ¿no? Como que no me ayuda, que no está es para mí. Y por el otro lado, también cuando el abuso, se vincula con la violencia. Wow, qué un Porque claro, como hay contacto en un abrazo, pero también en una nalgada, ¿no? En un empujón, en un jalón, una o en mordida. la mordida, ¿no? En un pellizco, ¿no? Antes se usa, o yo creo que hoy es una práctica que ya casi no se da, pero antes las madres Dios mediante. Habrá todavía. ojalá, sí. Pero yo creo que sí, que mucho menos, ¿no? Pero acostumbraban pellizcar o en las escuelas, ¿no? Jalarte de las patillas, las orejas, es decir, una serie de castigos físicos que también se quedan vinculados con el contacto. Y algo que es muy interesante fue que en estudios, fíjate, en estudios que hicieron con niños, digamos que como muy que han vivido como con mucha carencia de afecto, o niños que han vivido, por ejemplo, como frialdad en la casa, en la familia, como lo que descubrieron es que incluso los niños buscan un golpe con tal de ser tocados, Wow, sí, sí. ¿no? Sí. Como de que de ponerse a hacer travesuras porque prefieren aún el contacto violento que el no contacto. Que la falta de contacto o la frialdad de esos contactos. Entonces, también es muy impresionante ver hasta dónde vamos con tal de recibir un contacto, aunque este no sea afectuoso, pero que sea contacto. Pero bueno, finalmente también, si eso ha sido una parte de nuestra historia, pues el contacto también se ha quedado vinculado a la violencia, Mm, sí. ¿no? Y nos defendemos también de eso. Cómo nos vamos distanciando y también distorsionando, ¿no? Esta parte de, bueno, prefiero, de alguna u otra manera voy a ser tocado, ¿no? Sí, Entonces sí, puede ser desde el amor sí, o de la carencia de, ¿no? De la ausencia. sí, sí, Y, y eso también, aclárame y ayúdanos a entender si esta forma de búsqueda de contacto también va como la búsqueda del amor o del lenguaje o la forma de los mecanismos de obtener amor en la vida, claro. ¿no? Sí, claro, porque, digo, el contacto es el primer lenguaje que hemos aprendido, ¿no? Que hemos tenido acerca del amor. Entonces, claro que, si vinculamos como amor con contacto violento, pues también va a ser nuestra forma de decir te amo con un golpe, ¿no?
o de mantener esta educación, o la única manera como vamos a poder tocar, como nos vamos a dar ese permiso de tocar. Por el otro lado, es también muy curioso cómo, digamos, como, hay como una que no es una idea, porque es real, digamos, que de alguna forma un contacto o un contacto firme que puede dar contención, o un contacto suave que puede transmitir ternura, eh, de pronto parece que nos desarma, ¿no? Como nos afloja, nos derrite un poquito, cuando estamos como en un abrazo rico, en un contacto como donde yo me puedo sentir confiada, ¿no? Donde me puedo descansar, ¿no? Como para muchas personas, esta sensación activa una alarma. ¿Por qué? Porque estoy vulnerable, ¿no? Estoy vulnerable y me pueden herir, me pueden lastimar. Entonces, también es como una cosa de no me puedo permitir esto, ¿no? Porque si no quiero que me lastimen, si no quiero que me traicionen, si no quiero que me violenten, si no quiero que abusen de mí, entonces no me puedo desarmar, ¿no? Y entonces hay una reticencia, hay una resistencia a permitir este contacto de lleno que nos ablanda y que nos suaviza, ¿no? Se vive como una amenaza también. Y eso es como parte de las consecuencias que o la falta de contacto o un contacto violento puede tener en nuestra vida como adultos, ¿no? ¿Y qué crees tú que nos puede ayudar a bajar un poco la guardia? Mm. ¿Qué nos puede permitir como, pues sí, recibir esa mirada mucho más nutricia, que venga un contacto amoroso que Ujú. Sí, una cachetazo, claro. ¿no? Es algo muy complejo, como en realidad, digamos, como porque tiene que ver como con muchas cosas, entonces realmente es algo que es complejo, como, es decir, no puedo decirte solo respira y confía, porque igual en una de esas de veras respiras y confías y lo que recibes es una cachetada, Claro, y entonces lo que ocurre es que solo se reafirma la defensa y decir: "No puedo confiar, no me puedo ablandar, no me puedo vulnerar", ¿no? Entonces sí, es una cuestión como muy compleja. Lo que sucede, digamos, como parte del proceso, cuando recibimos un contacto violento o hay mucha frialdad en nuestra vida y buscamos con mucha, como desesperación el contacto, es que estamos dispuestos a cualquier cosa para recibirlo. ¿No? Y eso nos hace manipulables, ¿no? Nos hace utilizables, eh, porque es una necesidad tan importante y tan grande, ¿no? Una expresión tan grande del amor que estamos dispuestos a cualquier cosa. Y cuando estamos dispuestos a cualquier cosa, de alguna manera necesitamos desconectarnos de nosotros mismos para poder entrar en este tipo de vinculaciones, ¿no? Como de pronto cuando estoy en situaciones de peligro, como de una amenaza, de golpes, como nuestra tendencia es como a irnos a un mundo como fantástico, ese es el recurso la mayoría de las veces, y desconectarnos de lo que está pasando acá para no sentir todo eso que es tan abrumador. Es como que al desconectarnos del cuerpo, nos desconectamos de nuestro radar, de nuestro centro como de información, porque es con el cuerpo que nosotros percibimos cuando alguien me inspira confianza o no, cuando un lugar puede ser peligroso o no, cuando una distancia es apropiada o no. O sea, yo recibo todas estas señales de cómo se siente una persona cerca de mí a través de mi cuerpo, escuchando el otro cuerpo, ¿no?
porque todo esto es algo que ocurre a nivel corporal, ¿no? Todas estas señales, todas estas percepciones, toda esta información, ¿no? Como que nos llega a través de la vista, del olfato, de los oídos, de la piel, del gusto, eh, es todo lo que, digamos, como lo que todos los insumos que de alguna manera nuestro sistema nervioso tiene para tomar decisiones. Entonces, cuando nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos de ese centro. Entonces, resulta que vamos un poco por la vida y por el mundo como si fuéramos a ciegas, Claro. ¿no? Entonces, vamos así a oscuras y claro, si vamos así a oscuras, es más probable que nos tropecemos, que nos golpeemos, que nos atropelle, o sea, que algo desastroso nos ocurra, Mm. ¿no? Pero digamos como no tenemos esa información, digamos, esa conciencia de lo importante que es estar en conexión con esto que es nuestra herramienta principal, primaria, ¿no? Para movernos en el mundo y para vincularnos. Entonces, claro, si vamos así a oscuras y me tropiezo, me caigo, de repente ya no hay suelo, me hundo, o sea, me pasa todo. Yo digo, pues este mundo, perdón, es una mierda. O sea, como no hay manera, Ajá. ¿no? Sí. Todos son peligros, todos son, ¿no? Pero lo que pasa es eso, es que vamos así, de ojos cerrados. Si estamos en contacto con nuestras completas sensaciones, todo lo que el cuerpo nos transmite, entonces sabemos que por aquí no, que es mejor por aquí, y entonces podemos encontrar hermosos paisajes, gente preciosa, amable, amorosa, ¿no? Que nos puede dar de una mejor manera lo que necesitamos. Entonces, como el volver a reconectar y volver a confiar en que nuestro cuerpo es un lugar seguro, ¿no? En que lo podemos habitar, en que podemos empezar a sentir como, no, como, claro, puedo percibir esto, puedo percibir lo otro, mi cuerpo mismo me dice cuando por ahí no, como puedo sentir como mis intestinos se tensan, ¿no? Como mis pupilas se abren, como mi respiración se agita y digo, ahí no, ¿no? O ahora tengo que salir de aquí, Mm. ¿no? O de esta persona con una cierta distancia, o aquí puedo entregarme, Claro. ¿no? Aquí puedo abrirme, este es un lugar seguro, pero eso, digamos, como es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. eh, Esta cuestión de volver a reconectarnos, a veces sucede que apenas cerramos los ojos y nos quedamos como percibiendo las sensaciones y nos empieza a entrar una sensación de angustia, de querer salir de ahí, de distraernos, porque empezamos a sentir que lo que va a venir puede ser abrumador, puede ser difícil. em, y entonces como nos volvemos a desconectar. Entonces, es como yo digo que pretender como resolver todo es como querer darle mole a un niño y que lo pueda digerir, ¿no? Entonces, es como poquito, ¿no? Como pequeñas dosis, como para ir recuperando cada vez un poco más la confianza. Y volver a encontrar todo lo sanador que hay en el contacto, todo lo nutritivo que hay en el contacto, em, todo el amor que hay ahí también, ¿no? Para dar y para recibir. Sí. Y eso como qué importante es ir reconociendo nuestro proceso y nuestra relación con el contacto para ir Sí, entendiendo en dónde estoy sí, con esto, ¿no? sí, sí. Como de alguna manera es como, tal vez como si pudiéramos hacer una autobiografía solo del contacto, ¿no? Mm. Más allá de todos los demás eventos que pasamos, es
cómo fui recibida cuando nací, ¿no? Como tuve contacto, tuve cercanía, tuve calor de otro cuerpo, tuve presencia, eh, o luego, como decían antes, ¿no? Como los doctores, pues ya lo mandas a su cuna y allá que duerma, ¿no? Después de haber estado 9 meses, como escuchando un corazón ahí todo el tiempo latir, ¿no? Como este río de la sangre fluir por ahí, como ese era mi ambiente y de pronto ¿Qué pasó? estoy en un espacio inmenso, como de dónde me sostengo, como qué son estos sonidos, como el frío, ¿no? Como es un shock, ¿no? Es un shock muy fuerte al que de alguna manera nos adaptamos, pero eso no significa que nos acostumbramos, ni mucho menos que nos gusta, Exacto. ¿no? Mucho menos. O sea, un bebé por sobrevivencia se puede adaptar, Ujú. ¿no? Pero no, es decir, como reduce sus necesidades, pero es como vivir en permanente carencia, ¿no? Como en una autolimitación, incluso como del peso, del tamaño corporal, como de para no tener que sacrificar como la vida, ¿no? Y poco a poco, claro, empezamos a ver qué necesito hacer para obtener lo que esto que necesito tanto, ¿no? Y bueno, ahí pues, nos hacemos son niños bien portados, ¿no? Como que estamos ahí para ver qué se necesita aquí para yo poder obtener lo que necesito, o niños mal portados que dicen, pues, aunque sea pégame, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Como el transcurso de nuestro desarrollo, ¿cómo ha sido este tema con el contacto? ¿Quién me ofrecía este contacto? ¿Desde dónde me lo ofrecía? ¿No? Porque una cosa es abrazarme y contenerme, otra cosa es que alguien se aferre a mí y me agarre como tabla de salvación a donde yo siendo un bebé, ¿no? Como eso se siente a nivel de la energía. Claro, y guau esto, porque también serían como chispazos de que ustedes que nos están viendo y escuchando, vayan cachando que cómo es la historia, su propia historia, y poder identificar qué Ujú. tipos de abrazos recibe uno, ¿no? Claro. Porque, bueno, como terapeuta, de pronto puedes recibir, ah, mira, este me abraza de esta manera, o Ujú. ¿no? O Ajá. sea, uno va Ajá. generando un radar de Sí. esto. Pero a veces, el que va y abraza, ver desde dónde toma la otra persona también es bien Ujú. importante, en qué lugar me pongo en relación a, Sí, sí, sí. y también qué significado, Sí, a veces, muchas veces inconsciente, esto que tú decías, ¿no? A veces un niño puede ser sentirse la tabla de salvación de alguien súper mayor que dice: "Guau", y eso genera toda una estructura corporal claro. que va generando una caracterología, Sí, ¿no? sí. Sí, y también estaba pensando un poco también en esto que también es como sobreestimular o ahogar, digamos, ¿no? Como como por un lado está el contacto que acoge, que sostiene y que contiene, por el otro lado, puede ser como este contacto, el del que me cuelgo, ¿no? O puede ser la frialdad de un no contacto, pero también puede ser el ahogo, como de un sobre, eh, digamos, como una sobreestimulación, como es como si más bien es el otro que está intentando satisfacer su Mm, necesidad, ¿no? Como no hay una regulación o un realmente mirar lo que el niño o la niña necesitan, sino hacerlo en función de la necesidad del adulto, ¿no? mm, Y bueno, un poco así a lo largo, digamos, de la vida, ¿no? Como de las historias que he escuchado, como ya de gente mayor, por ejemplo, es como una mujer cuando cumplió 3 años, pues como todos los días, cuando su papá llegó de trabajar y se sentó al sillón, llegó corriendo y solo sintió como esto, ¿no? De ya no.
Mm. ¿no? Y a partir de los 3 años se acabó. Se acabó el abrazo, se acabó el que vienes aquí conmigo, no hay más de esto, ¿no? Y como eso también lo ordena el cuerpo Ujú. en una estructura y a veces cuesta ponerle nombre que también es un duelo, ¿no? Claro, Es una pérdida de es una algo. pérdida muy grande. Y generalmente, digamos, como a partir de este pensamiento egocéntrico que los niños tienen, la sensación es: "Yo hice algo para dejar de merecer que mi padre o mi madre me abrazara. Wow. Es mi culpa", ¿no? Y tengo que buscar qué es lo que hice mal, ¿no? Para no volver a hacerlo, para no volver a cometerlo. Y eso es algo muy triste, porque en realidad no tiene que ver con el niño o la niña, ¿no? Y que a veces pasamos Ajá, años en terapia para claro. entender quizás mi relación con, ¿no? Viene de algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros. Sí, sí, sí. Mm. Entonces, yo creo que sí, que es importante como poder hacer un repaso de la propia historia y de mirar cómo ha sido nuestra historia con el contacto. Hay, por ejemplo, quienes eso también es muy interesante. Hay, por ejemplo, quienes obtuvieron una caricia cuando se enfermaron y la madre les tuvo que poner la pomada, el Deep Vaporub, ¿no? Hay gente para quien ese momento era así como, no, como no solo porque el Vic te abre todas las vías respiratorias, sino porque es como me toca, ¿no? Se calientan las manitas, y pone su mano en mi pecho, en mi espalda, no con prisa como de, ya, ya, no, como, sino como una cosa de que se puede quedar. Y la gente, como lo que hace luego es enfermarse cada rato para recibir ese afecto, ese apapacho, esa pomada, ¿no? Que a veces es la gripa, que a veces es la rodilla, que a veces es el raspón, ¿no? Y de pronto es así como, como si me raspo, ¿no? Obtengo algo. Mi mamá me va a poner la pomada, o descubrimiento, pues, vamos a rasparnos, ¿no? Como sí, ¿no? Es como es increíble, pero para un niño a veces es como encontrar una llave mágica que abre como un portal como increíble de algo donde encuentra algo que necesita mucho, ¿no? O para un niño que tiene la consigna de ser fuerte, ¿no? De esto, del otro, que siente que un abracito lo derrite y entonces como lo evita, pues hay maneras como estas, como de no, como de sin dejar de ser valiente, me pueden dar un apapachito, porque me caí haciendo una cosa muy espectacular, Claro. muy arriesgada, muy valiente. Bueno, todo lo que hacemos para me me hace sentir en general, digamos, como mucha ternura, ¿no? Como me dedico ahora al masaje psicoterapéutico, que de alguna manera tiene que ver con entender que en el cuerpo, está mucha de nuestra historia, en las tensiones que tenemos en el cuerpo, sobre todo en esas tensiones que son, como recurrentes, ¿no? Que están de manera crónica, a tal punto que ya ni nos damos cuenta que estamos tensos. De pronto vivo con los hombros así, me muevo así, voy así. ¿No estás tenso? No, no, como todo bien. Ajá. Es mi modus operandi. Y en un momento dado descubrimos que, ay, no, ¿cómo? ¿Cómo todo? No, como todo este espacio, eh, porque las tensiones que son crónicas son tensiones que ya no sentimos. Nuestras tensiones de los músculos más profundos son tensiones que no sentimos. Cuando yo doy masaje, a veces hay gente que me dice, descubrí que tengo partes que ya ni me acordaba que tenía y dolores que nunca, que no hubiera descubierto que tengo, Claro, ¿no? sí, sí. Y,
digamos, como todas esas tensiones generalmente se han hecho para contener una emoción, para detener una emoción que quería salir y que no podíamos dejar que saliera, ¿no? Los niños no lloran. Entonces, me viene la gana de llorar porque es natural, ¿no? Delante de ciertas circunstancias. Sentir ganas de llorar es una emoción humana. Entonces, digamos, como primero intento como apretar el estómago para no llorar. Pero si la emoción sube un poco más, entonces aprieto aquí. Muscularmente Ujú. hago un esfuerzo, ¿no? La emoción sigue subiendo, entonces aprieto aquí, ¿no? Eso quiere decimos que es el nudo en la garganta. Efectivamente, es un nudo de tensión, digamos. Es una tensión que hacemos para no permitir que el llanto salga. Y todavía, si esto no funciona, todavía los músculos de los ojos, ¿no? Van a hacer un esfuerzo de detener las lágrimas, ¿no? Mm. No, bueno, antes de la mandíbula, Ujú. antes de los ojos, ¿no? Como apretar la mandíbula, dejar de respirar, entonces quedamos así como congelados. Y y entonces, como si eso lo repito muchas veces, ¿no? Claro, este apretar que hago, ¿no? Ya después, ¿no? Aunque ya haya crecido, aunque aprenda otra cosa, ya la musculatura lo hace en automático, ¿no? Entonces, ya ni siquiera necesitamos pensarlo. Es más, llega un punto en que decimos: Es que yo ya no puedo llorar", Exacto, ajá. ¿no? Sí. Ya no puedo, ya no me salen las lágrimas, ¿no? Es como ¿no? Aunque quisiera llorar, ¿no? Este, y tiene que ver con esto, que ya la musculatura hace el movimiento automáticamente, ¿no? Ya ante la mínima sensación de llanto, cerrada la compuerta, aquí no ha pasado nada, a mí no me pasa nada. Y luego si veo una película donde él está llorando, pues hago un chiste, pues me voy por una cerveza, me distraigo, ¿no? Es lo más fácil de hacer, ¿no? En un cierto sentido. Entonces, digamos que a través del trabajo con el masaje psicoterapéutico, de alguna manera es poder como llegar hasta esa tensión, ayudar a que se afloje, a que se suelte, ¿no? Primero, ayudar a que la persona la reconozca, luego, digamos, como ofrecerle espacio a esta tensión, ofrecerle movimiento, ofrecerle respiración, ¿no? Como ir ayudando a que se afloje y entonces, como la tensión se empieza a abrir, pero claro, cuando esto que estaba tenso se abre, lo que ocurre es que emerge la emoción, Mm. ¿no? Que es, digamos, como en este gesto para mí es como muy bello porque es como una flor, aunque a veces la emoción no es agradable, Exacto. ¿no? A veces eso tiene ahí 20 años, Sí, ¿no? ah, ahí. Que está ahí contenido, ¿no? Entonces cuando se abre es como un tesoro, es como, ¿no? Como de pronto tiene esa posibilidad, ¿no? Como de en un contexto como de seguridad, en un espacio donde eso está permitido, como que la emoción emerja y pueda encontrar una vía para expresar algo fundamentalmente nuestro, ¿no? Un dolor, una tristeza muy profunda, un enojo, ¿no? Como muy fundamental, ¿no? Como una rabia, como muy fundamental, y a veces hasta alegrías, Mm. Sí, ¿no? sí. A veces hasta eso tapamos, ¿no? También es la posibilidad de que cuando una tensión se ha hecho por una contractura, como una contracción, como también da la posibilidad que al soltarse la tensión lo que aparezca es ese movimiento que se quedó congelado, Mm. ¿no? Como me gusta decir a los alumnos de la formación como un ejemplo que para mí es como muy claro,
como de un niño llegando a casa después de la escuela, ¿no? Que encuentra a su mamá en la cocina y que corre hasta la cocina para abrazarla y la mamá le dice: "Ahora no", ¿no? Entonces, es como en el niño, ¿no? Está el impulso de ir hacia su madre, que es un impulso, que es una energía, que es una fuerza, que es una acción, ¿no? Y por el otro lado, otra acción contraria, que es detenerse a sí mismo para no ir hacia esa acción, ¿no? Entonces hay 2 fuerzas, es una contra, es decir, voy contra mi acción. Mm, Esa es la contracción. Cuando tengan contractura, pregúntense, ¿contra qué acción? ¿No? exacto. Estoy yendo, ¿no? Porque es como me detengo de un impulso que mi cuerpo naturalmente quiere expresar o hacia donde quiere ir o acercarse o huir también a veces, Sí, ¿no? claro. Y yo me detengo, ¿no? Quédate en esta fiesta aunque esté así como ya reventando, ¿no? Pero es como, entonces, en ese movimiento, digamos, de detenernos, imagínate que esto ocurre día tras día, semana tras semana. Entonces, va a llegar un momento en el que ese chiquito, cuando esté abriendo la puerta de su casa, tal vez le van a dar unas ganas de correr a su mamá, pero ya desde ahí se va a detener, ¿no? Y luego, desde antes de salir de la escuela, ya no es como ya no alcanza a emerger la conciencia de ese impulso, de esa necesidad, porque ya la apagamos. Es como le echamos agua para que ahí muera desde que empieza así como una cosita a surgir, las ganitas de abrazarla, Mm, ya, ¿no? Entonces, ¿para qué poner energía en eso? ¿No? Es claro. muy triste, ¿no? Es como, pues eso es la vida, ¿no? Mm. Y qué interesante todo lo que nos estás compartiendo con la historia del contacto, los obstáculos que podemos tener, las facilidades los beneficios que podemos tener a través del contacto, ¿no? Pero también la mirada de una mirada compasiva ante nuestra necesidad de afecto y de amor, Sí. y que muchas veces, pues no todos tenemos la posibilidad de tener una buena historia con el contacto, Sí. ¿no? Pero creo que sería importante como rescatar también esta idea de que todos merecemos ser Ex tocados con amor, ¿no? Sí, sí, Y que a veces lo bloqueamos, huimos, sí, excluimos, porque no vaya a ser que, ¿no? sí, Y toda nuestra cadena de significados mm, que le ponemos a lo que es recibido de contacto, ¿no? O también alejarnos de volver a contactar, vaya la redundancia, con una sensación que me provocó cualquier sí, circunstancia en el sí, pasado, ¿no? Y resignificar nuestra historia también del contacto me pone también, creo yo, en una relación distinta con la vida, con mis afectos, cómo me vinculo sí, y que, bueno, creo yo que los que nos están viendo y escuchando también buscan una forma de restaurar esta relación, ¿no? De cómo mejorar nuestra vida. sí, ¿Qué permiso podríamos, aparte de que ya entendemos, ¿no? Que es un proceso y que tenemos que tener también paciencia, sentir nuestro ritmo con ello, como una idea o un permiso que nos pudiéramos dar, que tú veas que nos puede facilitar esto, como ir aflojando esta ujú, resistencia, ahora ya como adultos, que podemos elegir sí. quién sí. ¿Qué podrías decir? Pues yo creo que, empezar, digamos, como desde el autocontacto, Oh, puede ser como una experiencia muy interesante, porque muchas veces, como estamos tan cerca y a la vez tan lejos de nosotros y de nosotras mismas, ¿no? Como reconocer en nuestro cuerpo cómo son las diversas sensaciones, las diferentes temperaturas en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, una ducha lenta, ¿no? Con conciencia, no pasar por ahí así como
¿no? Y ya Real. vámonos rápido mientras estoy pensando cómo va a ser mi día, como de pronto tomar una ducha, porque también esa es la otra cosa, ¿no? Que muchas veces el contacto llega, pero ya no sabemos cómo recibirlo. Oh, sí, No, una buena variable. Ajá. ya no sabemos cómo dejarlo entrar. Entonces también nos distraemos. Ah, este, yo siempre digo, por ejemplo, uno de los contactos, que es un contacto muy importante, es el contacto visual, sin que todavía haya un contacto como del cuerpo al cuerpo. Y sin embargo, mucha gente no lo puede sostener, ¿no? Es como hay mucha vergüenza, hay mucho miedo, em, hay mucha prohibición, ¿no? Como hay como una cosa de la imagen, de cómo me estarán viendo, no, como la cabeza empieza, cuando simplemente podemos mirar al otro y recibir al otro en nuestra mirada, y dejarnos recibir por otro en su mirada. Pero eso, ¿no? Entonces, como una ducha, ¿no? Donde tengo la conciencia de la lluviecita de agua cayendo sobre la piel, ¿no? Como la fuerza de las gotas, como se puede sentir hasta el músculo, la temperatura del agua, ¿no? Cuando es agradable, cuando está muy frío, las reacciones que produce en mi cuerpo, el jabón, ¿no? Como realmente tomar una ducha para disfrutar de de sí, como de que el cuerpo emerge ahí, ¿no? Como de que es un regalo para mí. Ponernos la crema después al salir, ¿no? Como con la conciencia de la caricia, del de la suavidad, como eso puede ser como gestos como cotidianos, pero que hechos con conciencia tienen un valor muy grande porque, eh, ahí es como lo dejamos entrar. Mm. Si no, no importa que lo hagamos y que nos duchamos todos los días, pero no estamos allí en conciencia para recibirlo, ¿no? Nuestra mente está en otro lado, entonces no estamos allí. Entonces, esos son como pequeños gestos. La otra cosa, digamos, como que yo recomiendo, y yo creo que va a ser parte de nuestra práctica del fin de semana, tiene que ver con la lentitud, ¿no? Wow, Como un como control. caracol. Sí. Sí, sí. Como la lentitud en un gesto, en un contacto, que a veces solo puede ser un contacto ahí, ¿no? Pero con conciencia, ¿no? Es como un contacto que realmente dejamos que traspase, ¿no? Como la capa de la piel, que pueda sentir el calor hasta el músculo, que yo pueda sentir que me puedo relajar en ese contacto, soltarme en ese contacto, como requiere tiempo, porque podemos hacer muchas cosas muy rápido, pero digo, es muy fácil irse también cuando hacemos esto. Así que eso yo creo que es un elemento como muy importante, como para decir, ah, mira, ahora ya no estoy en el contacto, ya me fui, ¿no? Y entonces podemos como hacer un ejercicio consciente de volver a regresar con la conciencia al contacto, a recibir lo que nos está siendo dado, poder respirar con ese contacto, poder dejarlo entrar, poder acostumbrarme, poder mirar cómo mi cuerpo reacciona a ese contacto, ¿no? Cómo mi respiración se abre, cómo mi cuerpo se relaja, ¿no? Cómo algo se expande, cómo se afloja mi gesto, ¿no? Es precioso como ver a alguien después de un masaje. Es como un bebé, es la cara de un bebé. Tal cual. ¿No? Sí, sí. Como, y además de un bebé que confía en la vida, ¿no? Que se entrega a la vida. Claro, es cierto, no podemos andar así por la vida todo el tiempo, ¿no?
pero justo es esta posibilidad de conectarnos con esta herramienta tan maravillosa que tenemos para saber dónde sí podemos y dónde no. Claro, sí, Pero no estar cerrados todo el tiempo, ¿no? Como no estar abiertos todo el tiempo. Es como un poder reconocer, ¿no? Que hay momentos, que hay espacios, que hay personas donde sí podemos hacerlo. claro, me parece tan valioso lo que estás Mm. diciendo, porque hay una es entender nuestra flexibilidad Ajá. y entender también en dónde sí, en dónde no, y no ser tan, radicales, negro o blanco, sino hay grises y hay momentos en los que, bueno, sí me puedo soltar, ¿no? No todo el tiempo estoy en resolución, sino de pronto necesito un poquito de quietud Sí. y permitirme y merecerme este espacio de sentirme. Y esto que tú dices que es para mí es bueno, es como un reencuadre de entender que también tenemos este derecho a Claro, claro, a de que la defensa tiene su sentido, sí, tiene su razón de ser, ¿no? Que no es una pelea contra eso, pero sí eso, como flexibilizar. y además es como, espero que lo diga bien, es en este sentido de educarnos en la historia de que lo que hemos hecho no está ni bien ni mal, sino hemos tenido que hacer lo necesario Nos adaptamos. para estar, Sí. ¿no? Y que ahora la herramienta del contacto, el retomar el contacto como una llave que posibilita entendernos qué hemos hecho para poder abrazar y recibir amor o para Sí, decir hasta aquí, también sí, nos abre otros espacios dentro de nosotros de conocernos quiénes somos en nuestro mm, cuerpo, ¿no? sí, sí. Sí, es como te digo, todas estas flores que nacen de ahí, ¿no? Todas estas emociones, impulsos, necesidades que son parte de nuestra existencia como humanos aquí en la tierra, ¿no? Encarnados. No nos queda de otra, es parte de nuestra condición de estar en esta vida, ¿no? Y una cosa más de esto de que tú estás diciendo, me encantaría que lo eleváramos un poco más. Es esta puerta que se abre con el contacto, con la historia de cómo hemos habitado este avatar, pues, esta biología, también nos lleva a contactar otros espacios de mayor conciencia, ¿no? De cómo también podemos desde ahí elevar nuestra historia, tanto de la humanidad, llegar a un estado de mayor sutileza o que nos permita entrar a espacios de espiritualidad más elevados. Es que es muy increíble cómo la biología y la espiritualidad están tan cerca, Ujú. ¿no? Como, no me acuerdo si era Claudio Naranjo que decía: "Solo los relajados entrarán en el reino de los cielos". Qué bonito, no lo había escuchado. Pero me parece precioso porque no me puedo imaginar a alguien Estoy tenso y rígido entrar en el reino de los cielos. O sea, de alguna manera de alguna manera, mi sensación es que un bebé está en el reino de los cielos porque está en esa confianza y esa, relajación tal que nos da una apertura, ¿no? Como a la vida en general, ¿no? Como a la vida con todas sus dimensiones, ¿no? Como con con todo el misterio mm, que hay ahí, y somos ese misterio, ¿no? El cuerpo es algo, impresionante, digamos, si pensamos en 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 cómo los equilibrios, por ejemplo, hormonales, como mueves una cosita y se descompone todo, ¿no? Cómo si te pasa algo en el dedo
pequeño del pie izquierdo va a tener repercusiones hasta acá arriba, cómo somos este conjunto impresionante, ¿no? Como, eso es espiritualidad, ¿no? Ujú. Como poder habitar, y recibir ese misterio así como abiertos y relajados, pues, no sé, es una inspiración, digamos, como Tal cual. Y mira, me vuela la cabeza porque nunca me había puesto a pensar en qué estado puede uno contactar o puede irse, ¿no? claro. Y esta imagen que colocas con la frase es como, claro, o sea, uno no va a ir así como, estaba, pero sí, ah, Solo solo to- a marchar ligero. sí. Y que también nos permite saber que la espiritualidad también es esto, ¿no? Como una confianza y una entrega, Claro. y que Sí, sí, hemos tenido que ajustar y revisar pues, nuestra historia, ¿no? Con esta biología, con lo que nos sucede. sí. Y que de alguna manera, además, sea cual sea el trabajo terapéutico que hacemos, si eso no, digamos, tiene un efecto en que podamos ser a nivel corporal, ¿no? Menos tensos, ¿no? Eh, que tenga el efecto de poder abrir cada vez más la respiración, como soltar la mandíbula, aflojar los hombros. Entonces, o sea, como como si solo está pasando en tu cabeza y a nivel de la actitud o de una respuesta, si no termina de bajar al cuerpo, como no es algo que está realmente completo, asumido y encarnado, Eso, total. ¿no? Que la conciencia se encarna, Ajá. ¿no? Sí, porque además digamos como mi maestra siempre decía, como las emociones son hechos corporales, no están en nuestra cabeza, ¿no? Aquí no estamos tristes aquí, ¿no? Wow, sí. Entonces, si queremos trabajar con las emociones, tenemos que trabajar con nuestro cuerpo también, tenemos que mirarlo, que sentirlo, que que habitarlo, ¿no? Como no hay otra forma. Y mira, que eso que tú dices, qué tan importante es verlo de esta manera, de dejar de enjuiciar la emoción si es buena o mala para empezar, ¿no? Porque las catalogan de esta manera, sino esto que tú decías al principio, que hay hay una emoción que es más cómoda y otras que son menos incómodas, más incómodas, ¿no? Que por otro lado, que el ser espiritual no significa no sentir, Ujú. sino al contrario, vivir todas las emociones en esta autenticidad de estoy enojado y es válido estar Mm. enojado, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero mira, la terapeuta está enojada, ¿no? Ujú. Es como que si tuvieras una vacuna antiemoción y es mostrar esto, cómo yo la vivo, cómo la descargo, cómo la activo, cómo la gestiono, Acepto, ¿no? sí, sí. Y por el otro lado, aceptar estas facetas de mi historia corporal y emocional, como también un terreno en el Ujú. cual me permite contactar que esta es mi historia humana, que me permite accesar a mi parte espiritual, que no es no sentirse Claro. para llegar al espíritu, sino es Ya. un paso para Sí, poder, ¿no? sí, sí. Y que a veces, bueno, que a mí yo he escuchado eso, ¿no? Que la gente dice: "Es que yo ya no siento". Pues entonces, ¿qué estamos, no? Sí. O no, es que yo ya no me enojo, ya no me engancho. No, no se trata de no Ujú. engancharte, sino que ya no reacciones de la misma manera y que puedas responder de forma Claro. distinta, porque tienes más conciencia, porque sabes lo que te pasa químicamente Ujú. y cómo lo Sí, acompañas. sí, sí, sí. Y, y bueno, creo que
reconocer nuestra historia humana nos permite también accesar a nuestra historia y a nuestra vivencia como seres Ujú. espirituales también, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí es así, ¿no? Como igual cuando estoy como haciendo un masaje, como tener esta sensación como de la profunda conexión que se puede establecer y la profunda comunicación que puede haber sin palabras, Mm, ¿no? Y de alguna manera sin expectativa ni sin juicio, como permanecer presente con lo que hay, en lo que se está. eh, es como un estado también como que trasciende el día a día, son como pequeños momentos cumbre eh, en la sensación de como de una unidad que se establece ahí, a la vez que somos 2 personas separadas, ¿no? Como hay algo también ahí de mucha gente dice mágico, pero no es magia, ¿no? Es como realmente un estado de comunicación al que todos podemos tener acceso y que seguramente todos han tenido en algún momento de la vida, ¿no? Como de estar sentada con un amigo, con una amiga en silencio y sentir que ahí está sucediendo todo. mm. Mm. Me hace recordar, una persona un día me dijo, em, solo necesito que estés en silencio, ¿no? O sea, no digas nada, y esa presencia, qué tan sanador Sanadora. puede ser, Claro. ¿no? Y también disruptiva Ujú. cuando e es un espacio nuevo habitando Claro, en ti, ¿no? claro. Betty, Sí. cada vez te escucho más sabia, más inteligente, más profunda. Creo que, aparte de que llenas mi corazón escuchándote, es como, ¿qué más? Qué ¿No? rico. Me encantaría, ir cerrando este espacio para dejarlos embelesados, Sí, que podamos hacer caritas. sí, en otro momento, pero no sé si tú quieras compartir algo más, algo que podamos recordar, o no sé. Em, bueno, yo creo que, en este sentido, como con respecto al tema del contacto, o del masaje, o de la psicoterapia, o en nuestros vínculos, más importante que cuánto hacemos, ¿no? Es, como la atención, el cuidado y la presencia que ponemos en lo que hacemos. Eso es lo que es verdaderamente importante, Mm, ¿no? Como a veces no es necesario hacer tantos malabares, como decía, ¿verdad que no? Como la cualidad de la presencia y de la atención y la intención puesta para el encuentro, para el contacto, es como eso es mágico y eso es milagroso y eso es misterioso también. claro, Y pues eso, que ojalá también como escucho y recibo lo que me dices, y de alguna manera como tengo la sensación que mucho tiene que ver con el hecho de que disfruto tanto de lo que hago, ¿no? sí, Como que realmente siento una pasión muy grande que viene también desde una carencia, ¿no? Como siento que en mi vida, como esta búsqueda por como encuentros profundos ha sido lo que me ha movido, ha sido lo que ha sido el motor, digamos, como de mi búsqueda y la razón por la que hago lo que hago, que en un punto podría ser muy malo, ¿no? Como estarme curando a mí misma haciendo lo que hago, pero en realidad tengo la sensación que este trabajo es tan generoso que nos sanamos todos y que para mí es un privilegio poder hacerlo, como hacer lo que amo, lo que me apasiona y poder compartirlo y saber que a través de eso nos encontramos en el camino. tal cual. Betty, 1.000.000 de gracias por esta Mm. conversación. Creo que me quedo con estas ganas de decir, tomen masaje con Betty. Yo he estado en sus manos. em, y sobre todo, como gracias por el regalo de compartir tu experiencia, em,
no solamente acompañarnos, sino lo que has ido sistematizando y que hoy tienes toda una escuela de formación y bueno, también honrar a antes tu compañera en este proyecto, A Monse, Pablo. sí, eh, que está siempre ahí como en esta mezcla, en este trinomio, em, que regalan una herramienta So, al mundo, ¿no? Que es propia y que la han sistematizado con la experiencia, pero que veo en ti ese brillo y esa, como esto cuando ves a un bebé y dices, wow, me encanta verte ahí y sobre todo me encanta seguir compartiendo espacios donde conversaciones profundas, encuentros del corazón y verte, le lo repito, más sabia, más tú y sobre todo generosa. De verdad que gracias por esta conversación y espero que no sea la última. seguro no. Seguro no será. Muchas gracias y Gracias. gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.